Yo creo que para entender la poesía de hoy en día tenemos que remontarnos al siglo XX, al siglo pasado, porque hay unos referentes muy claros que son Juan Ramón Jiménez con su lenguaje poético novedoso, totalmente nuevo con respecto a lo anterior, y luego la generación del 27, luego llegando a la poesía pura o desnuda, con referentes como Guillén, Jorge Guillén o Salinas, por ejemplo. Y luego el otro paso que podemos marcar en este camino hacia la poesía que se hace hoy es la poesía social de los años 50. Blas de Otero, por ejemplo, muy destacado en esa época, o Celaya, por poner algún ejemplo. Y después la llamada poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia es la que se empezó a publicar en los años 80 del siglo XX. Y en esa poesía destacó notablemente Ángel González, pero también Benjamín Prado, Luis García Montero, que luego estos dos últimos, sobre todo, han sido un referente para los jóvenes que están escribiendo ahora. Ahora hay como una avalancha de escritores jovencísimos que incluso empezaron a escribir siendo adolescentes y que están marcando el camino que está una de las vertientes de la poesía que hoy se lee. Es cuestionable si es de mejor o peor calidad o mediocre o lo que sea, pero es una poesía que ha tenido un gran mérito, o está teniendo un gran mérito. Está abriendo la poesía a mucho más público que antes. A través de las redes sociales, sobre todo Instagram, se está propagando, ya los jóvenes van a las librerías y compran poesía. La poesía de estos autores que escriben para ellos, que escriben de la forma que a ellos les gusta leer, con su propio lenguaje. Y realmente ese mérito yo creo que es indiscutible. Y yo os he traído, porque lo he pedido a la Biblioteca de Lugo, nosotros no lo tenemos, para que veáis que ya hay ejemplos de crítica literaria, de autores, de profesores de la Universidad de Granada en concreto, que han escrito este libro, que es a base de aportaciones de distintos autores del libro, que se titula Nuevas poéticas y redes sociales, joven poesía española en la era digital. Este libro refleja lo que está sucediendo, es del año 2018, del año pasado, y es una propuesta de estudio de esto que está saliendo ahora y que tanto prolifera, ¿no? Y que, bueno, yo creo que tiene que pasar un tiempo determinado para ver cuáles superan esa época de iniciación y de experimentación para poder consolidarse como poetas de verdad, porque hay una gran parte de la crítica, por cierto, estos no, por supuesto, que lo valoran, pero hay una gran parte de la crítica que realmente rechaza toda esta literatura que hacen los jóvenes porque consideran que eso no es poesía. Eso ya es un debate aparte, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es el panorama, así muy resumido, que nos encontramos ahora, el plano de la poesía. Bueno, tal como te decía en la exposición de antes, no es tan minoritario ahora. Ahora yo creo que están viviendo un momento dulce, sobre todo para estos jovencísimos escritores que están saliendo ahora, porque están creando seguidores, bueno, se llaman followers, ¿no? en internet y todo eso, pero es que eso no solamente están en las redes, se ha trasladado también al papel. Ahora se están publicando, editoriales se están volcando con esta beta que hay aquí, de estos jóvenes que crean tantos seguidores a su alrededor. Yo en ese sentido creo que está un momento dulce en cuanto a difusión de la poesía. Sin embargo, resumiendo mucho, falta mucho por hacer para que la poesía se convierta en un género verdaderamente popular. Es muy complicado decir cuáles son tus poetas de cabecera cuando todo lo que leemos, todo lo que llega a nuestras manos y lo leemos con atención y nos fijamos en cómo está escrito, en la emoción que transmite, todo nos influye, todo deja pozo en nosotros. Es muy difícil diferenciar las influencias. Lo que sí, si me baso en la opinión de otras personas que han opinado, alguna ha hecho una reseña del libro, otra me lo ha dicho en la presentación de Coruña, que dicen que ven claramente influencias de la poesía pura o desnuda de los años 50. O la de Salinas, por ejemplo, la de Guillén, Jorge Guillén,
o de Cernuda, también han dicho que me parece increíble que digan que mi poesía se parece a la de Cernuda, porque yo estoy a mucha distancia de esa maravillosa poesía. Pero sí es cierto que todo me influye, porque desde las lecturas que hacía de pequeña, o la pasión que siempre he sentido por Juan Ramón Jiménez, porque Juan Ramón Jiménez, como decía en otra ocasión, yo no sabía muy bien por qué, pero me parecía diferente su poesía. Y eso era, luego lo supe al estudiarla, que era porque tenía un lenguaje poético propio. Había creado un lenguaje poético diferente al contexto en el que estaba. Y eso es muy importante cuando un autor tiene su marca propia, ¿no? Cuando tiene su personalidad y que sabes que estás leyendo un poema de esa persona, sabes, aunque no te digan de quién es, sabes que es un poema de ese poeta. Y ya digo, a mí, yo podía, bueno, desde los clásicos, por supuesto, por mi formación filológica, yo he tratado muy de cerca con las obras clásicas, en general, no solamente de poesía. Me gustaba mucho Quevedo, me gustaba Fray Luis de León, yo qué sé, Lorca, por ejemplo, el Lorca me gustaba quizás más, aunque me encanta el Lorca del Macero Gitano, pero el Lorca del poeta de Nueva York, con esa fuerza, esa intensidad, incluso crudeza de sus versos, que me parecía increíble que fuesen del mismo autor, poesía tan diferente, aparentemente diferente, claro está. No sé, muchos, Damas Alonso, aquel poema que yo conocí de pequeña, que muchas veces he hablado de ello, y que Mi mujer con Alcuza, que él escribió y que estaba incluido dentro de Hijos de la ira, de la plena época de posguerra, de cómo reflejaba la crudeza de aquellos tiempos. Me gusta mucho la poesía social, Blas de Otero, me gusta mucho siempre. Yo qué sé, podría hablaros de muchos, porque es que realmente cuando cae en tus manos un buen poeta, un gran poeta, aunque sea forma de hacer poesía diferente a la tuya o a la que tú pretendes hacer, te gusta disfrutar de ella. Yo siempre digo que hay poetas a los que yo no me parezco ni remotamente, pero sobre todo no solamente porque sean muy buenos, sino porque su poesía es muy diferente a la mía y que me encanta, me deleito con la lectura de esos poemas. Porque es un placer leer la creación de tantos artistas que han sabido transmitir sus emociones a los demás y hacerlos partícipes de esas sensaciones vividas por el autor. Es un lujo el poder ser capaz de conectar con el lector. Es difícil, pero cuando lo haces, o cuando ves realmente que has conectado, es la mayor satisfacción de un autor, la mayor. Independientemente de que te compren más o menos libros, o de que salgas más o menos en los papeles, como digo yo, eso no importa. Lo que importa es encontrar un lector, aunque solo sea uno, que te diga: me gusta cómo escribes y me gusta que me ha llegado tu poesía. No lo entiendo quizás, pero me ha llegado. Me transmites algo, unas sensaciones, una sacudida, como digo yo. Para mí la poesía tiene que provocar una sacudida interior, y no tiene que ser a través de versos violentos, ni mucho menos, pero que te cambien tu estado interior, que te provoquen eso, querer leer más, querer no salirse del mundo de la poesía, querer seguir buceando en él y empapándose de él. Realmente no me he atrevido nunca a escribir poesía hasta hace muy poco, porque le he tenido tanto respeto a esos poetas que tanto me gustaban y que también escribían, que me sentía muy pequeña, o sea, una insignificancia a unas personas que tenían ese dominio del idioma y de la emoción. Entonces mi acercamiento a la poesía ha sido a través de la micropoesía, o sea, de los poemas de 3 versos y hasta 140 caracteres. ¿Por qué digo esto? Porque yo nací como poeta gracias a un concurso que se llama Cuenta 140. 140 es un concurso, bueno, tiene 2 vertientes, la del microrelato y la de la micropoesía. Ahora me he descubierto como poeta gracias a ese concurso y no puedo más que decir cosas buenas de él. El que conduce el concurso, el novelista y poeta Joaquín Pérez Azaustre, nos deja de vez en cuando a los que él selecciona unos comentarios maravillosos que nos enseñan. Y nos enseñan tanto los comentarios que nos hace como cuando no nos hace ninguno, porque ahí nos damos cuenta de que realmente nuestros poemas no están a la altura que debieran estar. Y es realmente, o sea, ahora me estoy centrando muchísimo en la poesía, porque estoy viendo que es el mejor medio para expresar mis emociones
El sentido de la poesía no es más que acercarnos a nosotros mismos, al lector. Me refiero a que un lector se sirve de la poesía que ha escrito otra persona para ver reflejados sus sentimientos, sus vivencias, o lo que le empatiza, lo que atrae de ese libro es eso, es verse reflejado a sí mismo. Pues a veces dice oye, eso que cuenta, o piensa, eso que cuenta ese poema, pues eso lo he sentido yo, o lo he vivido yo. Quizás no lo he expresado de esa manera, pero los sentimientos los tiene todo el mundo. Quizás hasta que casualmente llegan a un libro, o un poema suelto, o lo ven en algún sitio, que dicen, pues sí, es cierto, eso puede pasarle a mucha gente. Y yo en ese sentido creo que hoy en día no es tan minoritario, pero es lo que decía antes, le falta mucho recorrido, mucha puesta a disposición. Me gusta mucho esa frase porque es como decir, estoy preparado para que entre en la poesía. Tengo que poner, de todo hace falta un lector activo, pues para la poesía también. El activo en el sentido de que tiene que poner de su parte también, tiene que hacer algo con esos versos, o sea, no solamente leerlos porque suenen bien, sino tratar de bucear en ellos y buscar el sentido real que para él tiene, para esa persona. Pues me parece que es diferente su lectura, más difícil, entre comillas, para leerlos en una estación de metro o una parada de autobús, así rápidamente, que tiene que haber mucha más gente que se anima a leerla, porque encontrará su camino, encontrará el camino que le gusta de la poesía, pero la poesía no es única, no hay una unicidad, hay muchos modos de escribir poesía. Lo bonito es abrirse a interpretar qué pueden decir varios autores diferentes, qué me pueden transmitir, con cuáles me conecto más, y simplemente es eso, es lo que yo